Oración a la Reina del Cielo antes de cada meditación. Reina Inmaculada, celestial Madre mía, yo vengo a tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija entre tus brazos, para pedirte, con los suspiros más ardientes, la máxima gracia que tú puedas concederme. Mamá Santa, tú, que eres la Reina del reino de la divina voluntad, admíteme a vivir en él como hija tuya y haz que este reino ya no esté de ahora en adelante desierto, sino muy poblado de hijos tuyos. Soberana Reina, a ti me confío a fin de que tú guíes mis pasos en este santo reino. Teniéndome tomada con tu mano materna, haz que todo mi ser viva vida perenne en la divina voluntad. Tú eres mi mamá, y yo te entregaré mi voluntad, a fin de que tú la cambies por la voluntad divina. Ilumina, te pido, mi mente y asísteme, para que yo pueda comprender bien qué cosa es y qué cosa significa vivir en la santa voluntad de Dios. 12ª meditación. La Reina del Cielo deja la casa paterna, su vida en el templo. El alma a la celeste Reina, Mamá Celestial, tu pobre hija siente la irresistible necesidad de seguir tus primeros pasos, de estudiar tus acciones para tomarlas como modelo y guía de toda su vida. Tú estás por irte de tu casa paterna al templo. Dame la gracia de poder acompañarte en el sagrado recinto y concédeme permanecer siempre contigo, para aprender a cumplir la voluntad de Dios aún a costa de cualquier sacrificio y heroísmo. Lección de la Celestial Reina. Con cuánto gusto te doy mi bienvenida, querida hija. Sí, ven junto a mí y saca de mi ejemplo la fuerza que te es necesaria para adherirte totalmente a la voluntad de Dios en cualquier circunstancia de tu vida. Yo tenía apenas 3 años cuando mis santos padres me anunciaron su decisión de consagrarme al Señor en el templo, con el pensamiento de que debía pasar mi juventud en la casa de Dios. Mi corazón exaltó de alegría y al mismo tiempo se sintió oprimido por el dolor. Me sentía tan pequeña aún y tan necesitada de las tiernas atenciones de mi padre y de mi madre. Ellos, a su vez, sufrían tan intensamente por mi separación que se sentían morir. Sin embargo, considerándome no como cosa de ellos, sino como un don recibido en custodia por Dios, ellos dispusieron voluntaria y valerosamente el acto heroico que Él les pedía. Si también tú, hija mía, quieres poseer una fuerza invencible para sufrir las penas más duras, debes de recibirlas como preciosos favores enviados a ti por la mano paterna de Dios. Cuando dejé la casa de Nazaret, di una última mirada a la habitación en la cual había nacido y agradecí al Creador por habérmela concedido. Confié entonces a la divina voluntad toda mi infancia con todos sus dulces recuerdos para que fueran custodiados por ella, como otras tantas prendas de amor hacia aquel que me había creado. Hija mía, el agradecer al Señor y abandonar en sus manos nuestros actos como testimonio de nuestra ternura por Él, abre el camino a nuevas comunicaciones de gracia entre Dios y el alma y forma el mejor homenaje que se pueda rendir a quien tanto nos ama. Aprende, por tanto, de mí a agradecerle por cualquier disposición que Él tome de ti. En cada cosa que hagas, sea este tu movimiento. Gracias, oh Señor, todo lo vuelvo a poner en tus manos. Si partí de mi casa al templo con tanto valor y desapego de la casa paterna, fue únicamente porque veía al querer divino, en el cual tenía constantemente fijo en mi corazón.
Desde el instante en el cual le había entregado mi voluntad, yo había adquirido el total dominio de mí misma y había entrado en posesión de una caridad perfecta, de una paciencia a toda prueba, de una dulzura fascinante y de una humildad profunda. ¿Cómo me hubieran en verdad podido llamar reina las criaturas si yo no hubiera sabido antes que todo reinar sobre mis facultades? Debes saber, hija mía, que la divina voluntad no se abaja jamás para reinar en una naturaleza rebelde. Por eso, cuando sientas las espinas de la impaciencia, las hierbas nocivas de la agitación, los malos humores de los afectos no santos, recurre prontamente a mi corazón y conságrame tu voluntad decididamente y sin reserva ninguna, para que yo haga correr en ella el divino querer. Con mi ayuda, tú lograrás en un solo día lo que no te fue posible hacer a lo largo de años enteros. Cuando llegamos al templo, mis santos padres me entregaron a los superiores que me consagraron al Señor. En aquel instante solemne, mientras yo estaba vestida de fiesta, se cantaron con grandísima emoción mía himnos y profecías relacionadas con el futuro Mesías. Y al momento de la separación, di con valor el adiós a mi padre y a mi madre. Les besé la mano, les agradecí por los cuidados que habían tenido de mi infancia y por el gran sacrificio que ahora demostraban consagrándome a Dios. Mi actitud pacífica, sin llanto y resuelta, infundió en ellos el valor y la fuerza para dejarme y alejarse de mí. Oh potencia del fiat, tú sola eres la única que podía darme en aquella tierna edad el heroísmo y la fuerza de separarme de quienes tanto me amaban. Me encerré entonces en el templo para preparar el reino de la divina voluntad en la tierra. En aquel sagrado lugar, yo cumplía exactamente cada uno de mis deberes, era pacífica con todos, jamás fui para ninguno causa de amargura o de molestia. Me sometía sin ninguna dificultad a realizar los servicios más humildes y veía a cualquier sacrificio como un honor y un privilegio. ¿Quieres conocer por qué, hija mía? Porque en cada cosa yo encontraba la expresión de la santa voluntad de Dios. Comparaba el querer divino a una campanita que continuamente me llamaba y, ante aquel sonido misterioso, mi corazón gozaba y yo corría al lugar en donde el fiat me invitaba. En la regla descubría la divina voluntad y en los superiores conocía a los exponentes de aquel sacro querer que a un tiempo me penetraba y me circundaba para formar su reino en cada acto mío. Hija mía, de mi estancia en el templo aprende cuán preciosa es la virtud del recogimiento. Oh, cómo quisiera que las almas amaran y practicaran esta virtud viviendo alejadas de los peligros y de los espectáculos del mundo que muchas veces causan su ruina. Si fueran más recogidas, amarían mayormente la oración, sentirían mucho mejor la paz, no serían motivo de molestia a ninguno, y la tierra estaría poblada cada vez de más otros santos. Por eso, con sumo dolor observo que muchas almas, por falta de recogimiento, están inquietas, no encuentran paz y así forman ellas mismas su propia cruz y de las de sus familias. Oh, cuánto quisiera hacerles comprender el bien que les vendría si se modelaran a ellas mismas en este ejemplo mío, que no solo nunca salí de mi casa, y si alguna vez lo hice, fue solo por extrema necesidad y para cumplir la divina voluntad, sino que con vivir durante mi juventud en el templo, mostré a mis hijos cómo desde el primer instante de mi concepción hasta que morí, viví siempre en el templo vivo del divino querer. Era para mí este templo de la divina voluntad, ley suprema,
fuente de la que brota el amor, vida de mi vida que me daba el heroísmo y la felicidad perenne en cada uno de mis actos. Y yo, cual madre tiernísima, quisiera encerrar a todos mis hijos en este vivo templo del fiat divino, para poner sus almas, su santidad y su felicidad bajo un resguardo seguro, y solamente así obtendré sobre mi cabeza esta corona y me sentiré madre feliz y triunfadora. El alma. Oh Mamá Santa, cómo son bellas tus lecciones y cómo endulzan mi corazón. Ah, te pido que extiendas en mí el mar del fiat divino. Sumérgeme en él, a fin de que yo no vea ni conozca otra cosa fuera de la divina voluntad, sus secretos, sus alegrías, su felicidad. Práctica. Recitarás 12 Ave Marías para honrar los 12 años que viví en el templo y unirás todos tus actos a los míos. Mamá María inicia esta meditación pidiéndonos que nos unamos totalmente a la voluntad de Dios en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Seguidamente, en esta meditación, contemplamos a María, que es llevada al templo y da ejemplo a total triunfo en el sacrificio. A la corta edad de 3 años, sus padres se privan voluntariamente de ella, consagrándola al Señor en el templo. Con esto, María exalta de alegría, pero al mismo tiempo se entristece, pues se privaba de sus queridos padres. Se entiende en esta lección que San Joaquín y Santa Ana amaban a María en orden divino y la consideraban como un gran don dado a ellos por Dios. Por ello, el sacrificio y heroísmo de sus padres, el desprenderse de María, es ejemplo extraordinario de entrega completa a Dios. Con este ejemplo extraordinario de sacrificio por parte de sus padres, María nos invita a que en todas las cosas en nuestra vida las consideremos en orden divino y también como dones preciosos dados por Dios, y de esta manera seremos invencibles ante las penas más duras que podamos afrontar en nuestras vidas. Por otro lado, respecto al sacrificio de María, nuestra Madre nos dice que habiendo entregado desde el principio de su inmaculada concepción y habiendo el fiat supremo tomado posesión de todo su ser, ella había adquirido todas las virtudes divinas. Por esta razón, ella era la dominadora de sí misma, estando todas estas virtudes como princesas a su disposición, prontas para cumplir su oficio sin dar ninguna resistencia. Esto nos explica lo que significa ser reina. Ser reina o rey es tener la virtud de ser reina o rey de uno mismo. Es tener en el propio dominio la caridad perfecta, la paciencia invencible, la dulzura raptora y la humildad profunda. Y luego prosigue explicando lo que es vivir en la divina voluntad, el cual es el motivo principal de todas estas lecciones. La divina voluntad convierte en naturaleza todas las virtudes y ella no se abaja a reinar en un alma donde está la naturaleza humana rebelde reinando. Pues verás, ella es santidad y en donde debe reinar quiere la naturaleza ordenada y santa. Todo se logra viviendo en la divina voluntad. Para nuestra Madre, el sacrificio de ir al templo no era una desgracia, una contrariedad. Por lo contrario, era una conquista, una victoria que ella obtenía, y sobre este sacrificio venía formado el triunfo de la voluntad divina en ella. Estos triunfos encerraban en ella nuevos mares de gracia, santidad, de luz, que incluso en las penas le hacían sentirse feliz, pues cada pena o sacrificio era la oportunidad de conquistar nuevos triunfos,
nuevo mares de santidad. Esto, hermanos, es lo que debemos imitar nosotros, que cada obstáculo en nuestras vidas, sobre todo los más difíciles en nuestra vida, sea una prueba que le otorgue el triunfo a la divina voluntad. Por otro lado, María, cuando deja la casita de Nazaret, le da una última mirada a la habitación en la cual había nacido y le agradeció al Creador por habérsela concedido, confiando a la divina voluntad toda su infancia y recuerdos para ser custodiados por ella, como otras tantas prendas hacia aquel que la ha creado, nuestro Dios. Hacer esto, es decir, el agradecer al Señor y depositar en sus manos nuestros actos como prendas de nuestro amor por Él, son nuevos canales de gracias y comunicaciones que se abren entre Dios y el alma, siendo este el homenaje más bello que se puede rendir a Dios. A continuación, nuestra Madre narra su llegada al templo, al que fue con el propósito de vivir solamente de voluntad divina. Esto es el principio, medio y fin de María desde su concepción hasta su ascensión. Verás, María se encerró en el templo y el Señor lo quiso así para extender en el reino de la divina voluntad los actos que debía hacer en él y preparar así el terreno con sus actos humanos, el cielo. El terreno serían los actos humanos de nuestra Madre, perfectos, puros y santos en armonía con la voluntad de Dios. Y el cielo sería el reino de la divina voluntad que se extendía en dicho terreno. En la descripción de las actividades que María hacía en el templo, encontramos su humildad y amor al cumplir sus deberes. Y sobre este comportamiento o actitud ante las actividades, ella nos explica que ella veía todo como si fuera voluntad de Dios. Ejemplo, si sonaban las campanas, era el fiat que la llamaba. Las normas del templo no las veía como reglas, sino como designios de la divina voluntad. Los superiores para ella eran capitanes de un querer santo. Así que para nosotros también debe ser así también, si realmente deseamos vivir en la divina voluntad. Asimismo, nos invita a que la imitemos en el agradecer al Señor por todo lo que hagamos y por todo lo que disponga de nosotros la divina voluntad. Termina la lección invitándonos a dar muerte a nuestro querer humano para que el querer divino tenga vida en nosotros. Pidamos a nuestra Madre que nunca nos deje solos, para que su presencia encierre nuestra voluntad y haga reinar siempre la voluntad de Dios en nosotros. Así pues, como práctica, recuerda recitar 12 Ave Marías para honrar los 12 años que vivió en el templo sin olvidar unir tus actos a los de ella. Jaculatoria. Mamá Reina, enciérrame en el sagrado templo de la voluntad de Dios.